Emprender Hacks el podcast. Sean bienvenidos a Emprender Hacks el podcast. Mi nombre es Andrés García y en este episodio de hoy voy a relanzar este proyecto. Es el episodio número 121 y lo titulé Errores y aciertos de un podcast. Lo bueno, lo malo y lo inesperado. ¿Qué podemos aprender del podcasting? ¿Vale la pena que hagas un podcast? ¿Cómo se relaciona esto con los negocios? ¿Por qué he tenido que hacer varios relanzamientos? ¿Cuál ha sido la mayor dificultad? Bueno, son varias cosas que les quiero transmitir a través de mi historia, a través de todo lo que yo he podido aprender en este episodio y que tú puedes tomar muchas anotaciones, puedes aprender de esas anécdotas. Recuerda que este podcast es para ti, es para que tú puedas crecer, puedas entender muchas cosas de los negocios y del emprendimiento. Bueno, este proyecto, voy a comenzar de cómo nazco, lo malo que he experimentado, las dificultades y bueno, voy a ir comentándoles, vamos a ver, quisiera que esto fuese una charla, quiero que sea breve, probablemente lo haga en dos entregas, así que espero que lo disfruten, denle su like y comenten qué les pareció. El podcast nace en el 2019. El primer episodio, el episodio yo le puse el episodio cero. Van 120, pero este sería el 121 por ese episodio cero, en donde yo quería como que transmitir el inicio, tenía muchas expectativas, fue más o menos en el 2019, yo era un consumidor asiduo de podcast, pese a que no era tan famoso en Hispanoamérica, a mí me gustaba muchísimo, porque era una forma de instruirme sin necesidad de estar pegado al computador, como pasa con los videos, y o sin estar pegado al teléfono. Entonces me parecía una manera de llegar a ustedes, a todos ustedes, una manera también de expresar lo que deseaba. Antes de este podcast hice otro que se llamaba Navegando entre palabras y más. Era muy largo el nombre, lo hice con mi novio, con mi actual pareja. Era sobre ciencias sociales, sobre sociología y antropología. Es un podcast que quisiera retomar esa idea, pero bueno, por diversas razones no seguimos, entre ellas. Quizás pensamos que el nombre era muy largo y bueno, realmente no continuamos. Luego, pasado ya más o menos 2 años, retomo todo esto del podcasting, inicio con el episodio cero, pero ahí empiezan los errores. Mi primer objetivo era darme a conocer con vender mi marca personal. Y bueno, digamos que el primer error y acierto, porque me lancé sin pensarlo mucho, lo hice. Hice un diseño no muy bueno, le puse un nombre, el nombre creo que fue un acierto en ese punto, pero no me planteé objetivos reales, tácitos, objetivos SMART. Quiero que en tanto tiempo llegar a tal, esto van a ser como que la secuencia del programa. Bueno, no lo hice, lancé el episodio cero, el episodio uno, y luego lo dejé allí por diferentes cuestiones personales. Estaba por graduarme, estaba por culminar ese episodio universitario en mi vida y por diversas razones no lo continué, sino 6 meses después. 6 meses después, en finales del 2019, más o menos como por octubre del 2019, comienzo a hablar de todo el tema de inversiones, negocios, los emprendimientos, el marketing digital, porque, bueno, yo venía de la carrera de antropología, estas eran áreas nuevas para mí, pero que de una u otra forma podría vincularlas. Es decir, podía buscar la manera de transmitir o de tener una mirada antropológica sobre estos temas, pese a que en las escuelas de antropología no suele ser común tratar estos temas por cuestiones diversas bueno, los profesores no les gusta, o hay estudiantes que simplemente no comulgan con esto, en fin, o simplemente se ignora. Pero a mí me pareció en aquel momento que, bueno, podría ser una buena forma de aprender, de tener una hoja de ruta de aprendizaje y de transmitir todo lo que podía. Entonces, empecé semana tras semana, eso sí, lo hice muy constante por 3 años, lo hice súper constante. No, mentira, les miento, fueron por 2 años constantes, es decir, todas las semanas sacaba un episodio nuevo. Entonces comencé a hablar de SEO, comencé a hablar de redes sociales, comencé a hablar de cómo planificar, comencé a indagar o hacer guiones de cómo invertir en criptomonedas, que son las criptomonedas,
qué son los NFT. En un momento en el podcast también comencé a hacer análisis de gráficos de activos, pero principalmente de criptomonedas y de economía. En general, por ejemplo, el índice del S&P 500, que esa es la parte más de las inversiones. Bueno, realmente el podcast se fue alimentando de muchas cosas, de muchas temáticas, todo siguiendo un solo hilo y todo llegando a un punto que es el emprendimiento, es decir, todo lo que se enfoca. A paralelo a ello, comencé a labrar mi negocio digital, que es de marketing digital, vender servicios de marketing digital, ya sea posicionamiento en motores de búsqueda, social media marketing, email marketing, SEM y ads. Básicamente eso. Entonces, fue, digamos que una manera de yo poder drenar o asentar todos los conocimientos nuevos que estaba digiriendo y que estaba consumiendo en ese momento, y una manera de expresar cómo desde lo que yo había estudiado podía examinar este tipo de, de hechos, porque al final son hechos sociales, es decir, cuando tú hablas de una empresa o cuando tú tienes un negocio, tú no eres tú solo y un montón de robots, no, es un sistema totalmente humano que produce valor. O sea, tú tienes que articular que esas personas allí otorguen un valor, porque si, si estás comenzando o si tienes un negocio consolidado, el recurso humano es quien te va a dar a ti la posibilidad de mantenerte en el tiempo. Si tú, en cambio, no atesoras eso, créeme que te va a ir mal. Entonces, bueno, uno de los primeros errores fue no plantearme objetivos específicos y no gestionar el podcast por temporada. Primero porque me lancé al agua y segundo porque estaba experimentando y bueno, al final me empezó a gustar muchísimo. Y al final, después de tener cero escuchas o una nada más, que era mi esposa, mi novia y mi hermana, mi mamá, empecé a tener muchísimas más y hoy día esto es un campo abierto que a veces digo, wow, cuánto hemos crecido, no nada más quienes me ven en YouTube, sino quienes me pueden escuchar en Evox, en Spotify, en Google Podcast, que ahorita va a ser migrar a YouTube Music. Comencé con 5 y bueno, uno de los aciertos y que me ha enseñado muchísimo este tipo de proyecto es la constancia y la disciplina. Todos los sábados o domingos me paraba y hacía un episodio. Así estuviese muy cansado. Me paraba y hacía un episodio. O sea, estructuraba, ambientaba todo y hacía un episodio. En ese punto aprendí que para que tú puedas tener una audiencia en este mundo, tienes que ser constante. Si no tienes capital, tienes que ser constante. O sea, que tu disciplina y tu obsesión por querer lograrlo sea tu principal capital. Es decir, cuando hablo de capital es dinero para, por ejemplo, si hubiese tenido dinero para invertir en publicidad, ya sea ads, ya sea por ejemplo, Evox permite la opción de darte un empujón, o en YouTube, tú puedas avanzar o crecer más rápido. Pero y si careces, no tienes un presupuesto para ello, no tienes los equipos, no tienes el micrófono, no tienes la computadora, no tienes el conocimiento experto para crear contenido, lo ideal es que tu principal capital sea la disciplina y la constancia. Recuerda que más del 90% de los podcasts se terminan a los primeros 10 episodios y casi el 95 no llega a los primeros 100. O sea, quienes superan esa brecha tienen muchísimas posibilidades de crecer porque ese contenido queda allí. Ese contenido no se va a quitar. ¿Por qué he tenido que parar y volver a relanzar? Por el tiempo. Como estaba haciendo una agencia de marketing, quería que ese negocio tuviera fruto porque decía, oye, yo me expuse socialmente y de verdad no quiero, o sea, quiero que esto, que este negocio, que más que una agencia realmente se ha ido convirtiendo como una especie de, sí, una agencia, pero ha mutado y ha tenido otros valores eh, para ser como una consultoría estratégica de marketing que además genera social media marketing. Pero hablándolo en términos claros, es una agencia
que ha buscado innovar constantemente. Entonces, si tengo que hacer que esta agencia, que estoy asociado, son dos socias y yo, dé sus frutos. Tengo que buscar la manera. Y por eso he tenido que parar este proyecto, porque este proyecto me ha dado muchísimo conocimiento, muchísima visibilidad en mi marca personal, pero si un negocio no te genera ninguna remuneración, es un hobby. Y quien me generaba remuneración era la agencia, que es Digistic. Digistic. Y la puedes buscar en www.digisticgroup. Abajo voy a dejar un enlace junto con el blog. Porque también una de las cosas que me impulsó y me ayudó más a tener como una organicidad, y ahí fue un acierto, fue el blog. Cuando yo inicio el blog de Emprender Hacks, voy dando toda una serie de contenidos, de posts, y estos posts los convertí en podcast, o estos podcasts los convertí en post, y eso me ayudó, o fue un acierto, porque puede tener visibilidad y puede generar una pequeñísima, pero puede monetizar algo. A través del blog y del podcast pude generar algo que me monetizara, pero no con el podcast como tal. Uno de los aciertos o de las ventajas es que me ha conectado con muchísimas personas a nivel global, principalmente en España y en México. Me ha conectado con personas que nunca pensé conocer y que he conocido y que he podido aprender muchísimo de ellas. He podido aprender de negocios, he podido aprender de entrevistas, y eso ha sido interesante porque no es sencillo, no es sentarse y ya, y hacerlo. También uno de los aciertos o algo que rescato del podcast es que me ha ayudado mucho a mejorar mi dicción y a mejorar la manera en cómo me expreso en un público. Porque cuando uno puede grabar esto solo, en este momento estoy solo, pero me estás viendo, eventualmente esto es para alguien, esto es para compartirlo. Entonces, esa, ese lente, esa cámara son ustedes viéndome cuando yo hago cualquier episodio, incluso el micrófono para quienes me escuchan. Porque también he aprendido que pese a que hoy día todas las plataformas, Spotify, eVoox, creo que todas ya tienen la opción de poner video. Por ejemplo, yo que me gusta consumir podcast, prefiero que sea el audio, porque a veces lo escucho cuando hago ejercicio, cuando camino, cuando estoy en el transporte público o en mi carro, escucho un episodio de podcast, o simplemente quiero, cuando estoy haciendo algún deber, en el hogar, en la casa, escucho por placer, pero no me detengo a ver. Y entonces yo siento que el audio tiene que seguir siendo primordial, pese a que se consuma más el video, porque el audio es lo que te va a dar la posibilidad de que tú estés escuchando y hacer otra actividad. En cambio, con el video tienes que prestarle más atención. Sin embargo, ¿qué les recomiendo si vas a comenzar en el podcast? Que hagas este formato en donde me puedan ver y en donde me puedan escuchar, porque vas a poder generar mayor efecto. Uno de los errores, o digamos que del inesperado, fue saber que nunca pensé que me iba a conectar con tantas personas y nunca pensé que iba a poder trascender la frontera. Mi podcast se escucha muchísimo más en España y en México que en Venezuela, y eso me ha generado, por ejemplo, que no me conozcan a nivel próximo, pero que sí pueda generar conexiones afuera. Y ha sido interesante porque no me lo planteé, es algo inesperado. Yo pensé que, bueno, que podía tener como un impulso más en lo local, pero no fue así. Yo digo que por dos razones. Una, porque el consumo de podcast en Hispanoamérica ha sido pronta y más en Venezuela. Es decir, las personas en Venezuela, el consumo del podcast ha sido muy, muy reciente, muchísimo más que en otros países, por múltiples razones. Y lo otro es que en España se escuchaba podcast desde hace mucho más tiempo. Incluso hay podcasters como Jordi Wild, o bueno, streamers que son españoles, que son los más famosos y los más escuchados. En cambio, en Venezuela ahorita hace poco, una gran influencer que es Sacha Fitness lanzó su podcast. Está Escuela de Nada, que es más humor, y bueno, hay muchos otros podcasts en el nicho del marketing digital. Pero lo cierto es que en Venezuela es reciente. Y en Hispanoamérica, no nada más en Venezuela, en Hispanoamérica, Colombia, Perú, Chile, en menor medida conozco las estadísticas de Brasil, pero sí sé que en Hispanoamérica es mucho más reciente. En México, bueno, por la proximidad que tiene Estados Unidos, evidentemente se va a escuchar más el podcast, pero no
pero igualmente no tanto como en Estados Unidos. Recuerden que en Estados Unidos está Joe Rogan, que el primer podcaster que vendió su podcast en muchísimo dinero y que pudo monetizarlo. Está Friedman, Lex Friedman, si no mal recuerdo, y muchísimos otros. En España está Jordi Wild, no sé si lo dije. Lo cierto es que es algo que ha venido en aumento y esa condición de que es algo nuevo me ha hecho que a lo local no he podido sonar tanto como otros que sí, pero también porque hubo un error, que es que no me localicé. Y también el nicho puede que se haya escuchado más allá. El no localizarme, evidentemente me van a escuchar de otras latitudes donde ha sido más famoso. Otro de los puntos importantes o inesperados es, de verdad que nunca me lo imaginé, que para tú hacer esto tienes que saber producirlo. Tienes que saber cómo gestionar tus equipos. Y eso ha sido algo que me ha costado muchísimo tiempo porque no estaba acostumbrado. Incluso no suelo compartir tantas cosas en redes sociales. Y como no tengo esa costumbre, es algo que he tenido que aprender nuevamente y estoy reaprendiendo. ¿Ok? Otro punto que es lo difícil que puede ser pegar en este nicho. Cuando comencé yo dije, bueno, hay poca competencia, puedo pegar si hago SEO, pero es difícil igualmente captar en el nicho por las condiciones propias de lo que es un podcast. Es muy fácil que las personas puedan con un teléfono celular tener un podcast, ponerlo y grabarlo, pero también es muy difícil que sigan, continúen, pero también es muy complejo que te oigan todo el episodio. O sea, tienes que ser muy inteligente en ese punto. Te puedes ayudar si tienes buenas conexiones, si tienes una comunidad en redes sociales más trabajada. Eso puede ser un acierto de tu parte. Si antes, por ejemplo, si a mí me dicen todo ese año 2020 yo hubiera sacado un podcast o un micro para TikTok, quizá ahorita tuviera más audiencia. Pero no me dediqué a eso, sino a hacer a lo que me guste, porque ahí viene otro punto. Como es creación de contenido, es algo que tú estás experimentando, es algo que no te va a tener ningún rédito, es decir, una contraprestación en el corto plazo. Lo ideal es que hagas algo que te sientas cómodo. Tú puedes, te recomiendo salir de tu zona de confort, pero ya de por sí es un trabajo muy grande lanzar un podcast y salir de tu zona de confort porque tienes que tener un equipo, acomodar el sitio, porque este sitio no existía cuando yo comencé. Tuve que acomodarlo, tuve que acondicionar el sitio, tuve que hacer muchas cosas antes de poder lanzar este episodios y antes de poder incluso pensar en continuarlo. Entonces, una de las cosas que ha hecho que yo pare y relance es mi otro trabajo y que es complejo crear contenido. Ser creador de contenido no es fácil. Mucho menos es fácil el hecho de tú tener que armar un guión, leer más o menos el guión, saber qué es lo que vas a decir, comunicarte con contundencia, ver qué es lo que le gusta más, qué es lo que le gusta menos. Vas a estar en la frustración de, oye, en YouTube no se ve, por ejemplo, son apenas 100, somos 130 suscriptores en YouTube todavía y en Spotify hemos crecido, pero también está el tema de que crecemos, pero si yo me desaparezco, voy a descender. Y está el tema de la constancia. Pasado un punto, ya en este punto en Emprender Hacks, sí tengo más escucha, pero siento que a veces, como he tenido que desaparecer y aparecer, no he podido terminar de despegar. Entonces, bueno, uno de los puntos claros y digamos que lo inesperado también de mi parte es que tienes que ser muy constante y aprender muchas cosas en cuanto a producción de contenido y cuestiones técnicas como el video, como la iluminación, como la parte del sonido, que yo en el sonido tenía cierto conocimiento, pero en la parte de iluminación, en la parte de cámaras, nada, cero. Igualmente que en la parte del procesamiento de la imagen, bueno, muchísimas cosas que ha sido inesperado. Lo malo es que es difícil, bastante difícil. A veces puedes tener el tema de que te desmotives, de que no quieras seguir, de que no tengas, sientas que estás perdiendo el tiempo. Eso es lo malo, que no te oigan.
de que haya frustración, porque mira, nadie, y yo estoy seguro de que muy pocos lo han logrado, de que a la primera ya lo peguen. Tienes que estar ahí, o sea, tiene que ser, es un maratón, y los maratones suelen ser cansones, no todos llegan. Es como cualquier otro negocio. Cuando tú sacas un negocio, lo más probable es que el negocio quiebre o fracase y vuelvas y montes otro o simplemente te dediques a otra cosa. Y esto es igual, o sea, gana quien tenga la mayor cantidad de recursos y quien tenga la mayor constancia. Al fin y al cabo tienes que sacrificar cuestiones importantes para, por ejemplo, para estar acá, para poder relatar tus experiencias, para que haya gente que te oiga. Bueno, hasta acá el episodio de esta semana. La semana que viene voy a seguir comentándoles algunas cosas, pero voy a enfocarme más en qué puedes hacer tú. Vale la pena que hagas un podcast, vale la pena que seas creador de contenido. Bueno, para hacértelo sencillo, te voy a dar todos esos detalles. Sí, vale la pena, pero, y ahí el pero es lo que voy a explicar en el próximo episodio de Emprender Hacks, el podcast. Gracias a todos por escucharme. Recuerda dejar un like si te gustó este programa, comentarme, me interesa mucho que me comenten y si sientes que este episodio le puede ayudar a alguien que está comenzando en el podcast, o en el podcasting o que tiene una idea germinando, envíaselo, que me vas a ayudar a mí y a esa persona también. Envíaselo. Recuerda que tú eres el motor de este episodio, eres el principal patrocinador. Nos vemos la semana que viene porque sí voy a sacar un episodio semanal. Así que gracias, emprendedores y emprendedoras hacks.